Buen día. Hoy Fabiola Navichoque y su servidor José Vélez tenemos el agrado de presentarles el artículo Solid State Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy of Cements, una recopilación bibliográfica realizada por B. Walkley y J. Provis. En este documento, los autores exploran y recopilan información de más de 60 artículos sobre la composición, características y análisis de cementos utilizando técnicas de resonancia magnética nuclear. Buenas tardes a todos. Ya que nuestro artículo era sobre una revisión bibliográfica, pues vamos a resumir un poco sobre lo que trataba el artículo. Y decía que había un desorden cristalino en el cemento y es difícil para poder estudiar a detalle las interacciones y las estructuras en que estos materiales se solidifican al momento de hidratarse. Emplea la técnica de resonancia magnética nuclear de estado sólido multinuclear. Permite estudiar la composición y desarrollo nanoestructural para determinar las propiedades de los distintos cementos que hay. Dentro de nuestros conceptos clave está primero la resonancia magnética nuclear del estado sólido, los cementos y su composición, es decir, el Portland Blend, aluminato de calcio, sulfoaluminato, magnesia y geopolímeros. También el artículo hablaba sobre materiales cementantes, que es el silicato de calcio o de magnesio, aluminato de calcio o de magnesio, sulfoaluminato de calcio de magnesio y activados por álcali. Además, hay también una reacción de hidratación del cemento. Iniciaremos hablando de la resonancia magnética nuclear del estado sólido, la cual se emplea en muestras pulverizadas finamente en un cilindro llamado rotor. Un rotor puede tener un diámetro de 0.7 a 7 milímetros por 2 centímetros de largo y también pues hay ciertas desventajas al trabajar con este método. Dentro de esto tenemos la anisotropía, la cual se da donde el campo magnético no es uniforme, el acoplamiento dipolar, el cual impide el efecto del campo magnético y pues hay un mayor tiempo de relajación. El cemento es una de las comodidades más importantes del mundo, especialmente en el área de la construcción e infraestructura. Compone el material unificante del concreto, actuando como una pasta sólida semicerámica que unifica los otros componentes del mismo. Es resistente a la compresión, es impermeable al agua, ofrece resistencia térmica y durabilidad a la infraestructura construida con él. Existen muchísimos cementos. De todos ellos, el principal y más importante es el cemento Portland, de importancia clave debido a que sus componentes pueden conseguirse en todo el mundo. Por ello, este cemento puede ser fabricado en cualquier parte del planeta. Sus componentes principales son el silicato tricálcico, el silicato dicálcico, el aluminato tricálcico y el aluminoferrato tetracálcico, con un agregado de piedra caliza finamente molida. La ASTM C150 especifica 5 tipos básicos de cemento Portland. Estos son el tipo 1 para uso general, el tipo 2 que es moderadamente resistente a sulfatos, con concentraciones de aluminato tricálcico por debajo del 8%, el tipo 3 de endurecimiento temprano, el tipo 4 que libera poco calor y endurece lentamente, y el tipo 5 con gran resistencia a sulfatos y concentraciones de aluminato tricálcico por debajo del 5%. Además está el cemento blanco, que es un tipo de cemento Portland con baja cantidad de hierro y manganeso. Este le confiere un color blanco más homogéneo, ideal para construcción arquitectónica. También tenemos los materiales cementantes. Estos materiales poseen la capacidad de endurecerse en su contacto al agua. Estos materiales están dentro del cemento, por ejemplo, del cemento Portland, y son los que le dan la cualidad al cemento para poder endurarse cuando ya están en contacto con agua y otros materiales. Dentro de estos tenemos el aluminato de calcio, el sulfoaluminato de calcio,
el magnesio y los activados por álcali. Además de los materiales cementantes tradicionales, existen los materiales cementantes suplementarios. Estos son materiales reciclados de otras industrias, como la fundición de vidrio, hierro o quema de carbón para producción de energía. Los materiales suplementarios ofrecen una huella de carbono reducida y según su composición pueden actuar como los materiales propios del cemento tradicional y componer hasta un 50% del producto final. Los materiales cementantes suplementarios comúnmente encontrados en los cementos comerciales son la piedra caliza, la escoria de alto horno o blast furnace slag, la ceniza de carbón o coal fly ash, la metacoalina y los humos de sílica. Los cementos poseen varias características químicas y físicas que es fundamental conocer. Según los valores que tengan, los expertos de cementos podrán conocer cuál será el uso más apropiado para el cemento o qué modificaciones deberán hacerse. Entre las características físicas más importantes se encuentra la dureza, el calor liberado durante la hidratación, la resistencia a compresión en el tiempo de curado, la expansión y compresión en el tiempo, la permeabilidad y el tamaño de las partículas. Y entre las características químicas más importantes está la composición de fases, la resistencia térmica a ácidos y a sulfatos, el tipo de hidratación que conlleva el cemento, los polimorfismos metaestables de las fases, la captación de dióxido de carbono y agua ambiental y la sustitución de componentes que se le pueden hacer. Volviendo al análisis de resonancia magnética nuclear, encontramos que los isótopos de importancia o de interés para este tipo de análisis son el hidrógeno 1, el carbono 13, el oxígeno 17, el flúor 19, el sodio 23, el magnesio 25, el aluminio 27, el silicio 29, el fósforo 31, el azufre 33, el cloro 35, el potasio 39 y el calcio 43. Aquí podemos observar marcado en celeste aquellos isótopos que son de importancia para el análisis de cementos por resonancia magnética nuclear de estado sólido. Al realizar un análisis de cementos por resonancia magnética nuclear de estado sólido, es posible identificar el porcentaje que existen de distintas fases dentro del cemento. La capacidad para identificar, caracterizar y con ciertas técnicas poder incluso cuantificar los diferentes polimorfismos metaestables que pueden existir dentro de cada una de las fases del cemento. Así también, al momento de añadir sustituyentes en las fases, estos también pueden ser identificados por resonancia magnética nuclear. Por ejemplo, cuando se sustituyen aluminatos o fosfatos por silicatos o bien fluoruros por óxidos. Una de las cosas que nos permite el análisis por resonancia magnética nuclear de cementos es la identificación de los polimorfismos, específicamente para identificar los polimorfismos metaestables. Los polimorfismos son las distintas formas de cristalización que puede tener un mismo compuesto, es decir, una misma fase. Por ejemplo, aquí vemos dos polimorfismos del silicato tricálcico, uno que cristaliza de forma monoclínica y la otra de forma triclínica. Asimismo, también se puede conocer la composición por medio del análisis de los isótopos de interés. Como vimos previamente, muchos de los isótopos de interés para la resonancia magnética nuclear en general se encuentran dentro de los cementos. Estos isótopos de interés son los que nosotros evaluamos al momento de realizarle un análisis por resonancia magnética nuclear en estado sólido al cemento y posteriormente debemos realizar un ajuste según la abundancia relativa de cada isótopo para conocer las concentraciones reales dentro del cemento. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un elemento que podemos analizar por resonancia magnética nuclear
que tiene una abundancia relativa, el isótopo analizado tiene una abundancia relativa de un 50%, entonces debemos de hacer un ajuste multiplicando por 2 la concentración obtenida por el análisis para conocer la concentración total que incluye a los otros isótopos que no pueden ser analizados por resonancia magnética nuclear. Así se hace con todos los elementos de interés. Las principales conclusiones obtenidas de esta recopilación bibliográfica son que los análisis de resonancia magnética nuclear de estado sólido permite conocer las características, la composición química, física, las estructuras y los polimorfismos de las muestras de cemento que se analizan. Conocer estos polimorfismos metaestables permite conocer el grado de reactividad que tendrá el cemento ante la hidratación, lo que nos permite identificar y catalogar de mejor manera los cementos según el uso que necesitemos darles. Así también, se puede concluir de que los principales isótopos de interés para un análisis de resonancia magnética nuclear de estado sólido son el silicio 29, el calcio 43, el oxígeno 17, el aluminio 27 y el azufre 33. Finalmente dejamos aquí las referencias del artículo revisado, así como otras fuentes que hemos consultado para esta presentación. Muchas gracias y feliz tarde.